nosotros queremos comenzar haciendo un poco de historia de los núcleos conceptuales, porque, como les decíamos ayer, esta propuesta es una propuesta que rompe con los modos de trabajar. En realidad rompe con los modos de trabajar, pero se asimila de alguna manera, y por eso hay palabras que se van sedimentando sobre lo que en adultos históricamente se hizo, que fue trabajar por proyectos. Digo, el trabajar por proyectos era común desde siempre. Trabajar con los núcleos conceptuales no es lo mismo que trabajar por proyectos, pero sería como un primo hermano, si uno le busca algún parentesco. Pero no es lo mismo. Tampoco es un mapa conceptual, un núcleo conceptual. Miren, este modo de mirar y organizar el trabajo curricular, que es una construcción metodológica para pensar el trabajo en el aula, arranca ya en el año 1992, cuando el Ministerio de Educación convoca a María Saleme de Burnichón, la nombró Diego ayer, maestra tucumana, primera decana de la Facultad en la Recuperación Democrática a partir de elecciones. La convoca María, Diego, y María arma un equipo con jóvenes, que yo formaba parte de ese grupo y era joven, para construir, elaborar el currículum de nivel primario de la provincia. Nosotros trabajamos de manera participativa en talleres con docentes. Se elaboró primero un documento base, un documento que se llamaba Anteproyecto de Lineamientos Curriculares, donde se explicitaba la historia de la modalidad a nivel internacional, nacional y provincial, donde está la fundamentación, el por qué y el para qué enseñar lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, y un apartado específico sobre la formación específica que demanda el trabajar, formación docente específica. Después de poner a consideración este documento con talleres regionales, eso se sistematizó y se elaboró un documento base, que se llamó documento base, donde María planteaba la necesidad de trabajar por núcleos conceptuales. Pero en ese momento y ese documento base lo que tenía era al interior de cada disciplina núcleos conceptuales. Así, matemática estaba conformada por números y geometría. Ciencia tenía como núcleo conceptual el hombre es, el hombre hace, las instituciones y el hombre, una cosa así. De naturales no me acuerdo, pero marco esto, y cada núcleo que tenía esa disciplina tenía una explicitación de los contenidos que explicaban ese núcleo conceptual. Ese documento fue trabajado en talleres regionales también y no fue aprobado porque políticamente el grupo de supervisores consideró que no tenía contenidos, que era un documento curricular sin contenidos. Bueno, también pasaron cosas políticas en el medio, como cambio de gobierno, emergencia económica, se incendió la provincia, se cierra la dirección de adultos y nos quedamos sin currículum específico para nivel primario. Y al año yo quedé sin trabajo. A María directamente le cortaron el contrato y yo me quedé sin trabajo y Cristina Jardoy volvió a ser maestra de grado. Después en ese momento, nosotros conocimos un trabajo en una granja educativa. Quiero decir que estoy hablando del año 94,
95, 96, que donde vivíamos las consecuencias de un gobierno neoliberal, emergieron en distintos lugares, no solo en Córdoba, granjas educativas que tenían determinadas características como alternativas pedagógicas. Nosotros en ese momento les llamábamos así, y con María coordinando, ella era en ese momento directora del Centro de Investigaciones que hoy lleva su nombre, María Salema de Burnichón, de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Coordinamos, nosotros trabajábamos en la granja, con los docentes de la granja de Villa María, que era una granja que alojaba jóvenes que habían delinquido, y para evitar que fueran a Córdoba se crea la granja. Había granja en Belville, trabajamos con la aldea de Pérez Esquivel en Buenos Aires, trabajamos con la granja Buenas Ondas de Piero. Fue un momento en que se organizó una red de granjas, trabajamos con todas ellas, y específicamente con la granja de Villa María pusimos en práctica estas discusiones que teníamos con los educadores y que María había organizado el currículum con los núcleos conceptuales. Pero en ese momento, y en discusiones con María claramente, el núcleo conceptual tuvo otra entidad. La posibilidad de la escala pequeña nos llevó a pensar que los núcleos conceptuales tenían que reunir las distintas disciplinas. Y entonces ahí comenzamos a darle otra entidad al núcleo conceptual. Era lo que nos permitía concentrarnos en esto que también decían los educadores, porque lo dijo Diego ayer, hay que partir de lo que los alumnos saben, ¿no? Pero ¿qué implica partir de lo que los alumnos saben? Nosotros sabemos claramente que hay un más allá. El Freire dice, bueno, nos quedamos acá, pero para ir allá. Y en ese momento nosotros veíamos la situación educativa a modo de un triángulo con los sujetos, el conocimiento y la concientización, trayendo a Freire, ¿no? De qué manera podíamos pensar esa organización, esa construcción metodológica, pensando el lugar del conocimiento como una herramienta que permita decidir, como una herramienta que le otorga a los sujetos la posibilidad de decidir en torno a lo que les sucede. Entonces, ahí es cuando comenzamos a pensar con María cómo trabajar. Y entonces el núcleo conceptual emergió como una cuestión de organizar los conocimientos a enseñar. Y si había que partir de lo que los alumnos saben, pues entonces había que partir de una problemática local. Y entonces en Villa María trabajamos la problemática de la identidad de los jóvenes y tomó forma de pregunta, ¿no? Y entonces ahí empezamos a trabajar quién soy, qué somos, qué hacemos los fines de semana, con quiénes vivimos. Y esto nos fue abriendo la posibilidad de pensar desde qué disciplinas trabajar, ¿no? Y esa situación problemática, y esto también quiero hacer una aclaración, porque muchas veces, trabajando en los talleres con maestros de nivel primario, aparecía esa mirada moralizante, ¿no? Del pobre, del que el alcohólico, el drogadicto, y esa situación problemática se quedaba mordiéndose la cola en el problema y no nos permitía tomar un salto, hacer un salto conceptual. Entonces, ahí entra la mirada del concepto, entra esa necesidad de poner al educador en la vereda del frente y decir, bueno, a ver, desde qué disciplinas, desde qué área disciplinar nosotros podemos encontrar respuestas, podemos trabajar con el conocimiento para que el estudiante o la estudiante puedan entender y estar, como decía ayer, ¿se acuerdan? El sujeto fuera de sí, tomar distancia, poder objetivar.
cómo me ayuda la matemática, la ciencia, porque esto también, y ya lo vamos a desplegar, y decía ayer el sujeto, nosotros vivimos en un tiempo y en un espacio, y quienes nos dan los conceptos básicos para empezar a pensar nuestra problemática son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y después vemos cómo ingresan las prácticas del lenguaje, cómo ingresa la matemática, qué le pedimos prestado. Pero por eso, para nosotros, el núcleo conceptual implica pensar nociones básicas, y decíamos que posibilitan la relación entre las distintas áreas. Y esto también es importante porque lo discutíamos mucho. Básicas en el sentido de conocimiento de uso, aquel que le permite al sujeto cuestionarse sobre el porqué y el para qué de los fenómenos, que le brinde la posibilidad de relacionar los procesos inmediatos. De ninguna manera avalamos el concepto de contenidos mínimos en el sentido de elementales. ¿Por qué decíamos esto? Porque en ese momento y sin currículum teníamos los contenidos mínimos, que era minimorum del primario de niños, ¿no? Entonces ahí aparece la educación de adultos, la hermanita, como dice Amanda Tuve, la hermana pobre del sistema, donde se da apenas. Yo recuerdo claramente una maestra en Cruz del Eje que nos cuestionaba ¿por qué trabajar los derechos laborales? Y después comienzan a protestar y los echan. No, sí, claro que hay que trabajar los derechos laborales. Claro que hay que otorgar herramientas para que se pueda decidir y actuar. Por supuesto, en el marco de las condiciones contextuales de cada quien, ¿no? Y de lo que se vive en ese momento, en la coyuntura política del momento, pensar estrategias. Pero claramente es el conocimiento de uso, el para qué y el por qué, el que le permite, y esto lo decía María, saber al sujeto quién es y qué quiere ser. María, ese era el eje fundamental de pensar la estructura de los núcleos conceptuales. Entonces yo quiero traer esta historia porque para nosotros es un concepto muy sentido, muy trabajado. Y después lo trabajamos en el 2004, ganamos una convocatoria en el Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia de Córdoba, que nos permitió trabajar a lo largo de todo el año con talleres mensuales, con los docentes, nos permitió discutir en talleres los núcleos, la situación problemática. Y ahí desagregar, decir, bueno, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde? Y ayudar a hacer ese salto conceptual para pensar cómo estructurar el núcleo conceptual. Pero además, en ese, no quiero avanzar mucho más sobre el núcleo porque ya vamos a mostrarles ejemplos de lo que trabajamos. Este taller está sistematizado en un librito negro que se llama Saber y Conocimiento acerca de la lengua escrita, una experiencia con maestros de nivel primario de adultos. Pero lo interesante de ese proyecto, que aprendimos mucho, fue que nosotros como equipo le dimos un cuadernito a los maestros y estábamos, estaba escrito por nosotros, cada 2 hojitas decía objetivo de la clase, tema trabajado, qué se leyó, qué se escribió, qué se habló, ¿no? Como para avanzar sobre el lugar, en este caso, de las prácticas del lenguaje. Y decía algo más, y eso nos permitió a lo largo de todo un año analizar cómo eso que de alguna manera se venía organizando a partir de un núcleo conceptual iba variando a partir de la propia práctica que interpelaba al docente. Entonces, un mismo núcleo conceptual, una maestra lo trabajó de una manera con un grupo de mujeres que tenían un 3er grado, y de otra manera muy diferente con un grupo de jóvenes que estaban aprendiendo a leer y escribir convencionalmente, ¿no? Esto muestra cómo lo que marca la estructuración de la práctica, la puesta en práctica de un currículum en el contexto de la recontextualización de este texto político del que ayer hablábamos, son los sujetos y los contextos. Después del 2004, y que sistematicé el libro en el 2005,
nos llamamos a un silencio, diría, en relación con los núcleos conceptuales. La miro a Fernanda porque una de las discusiones en el grupo era, bueno, pero matemática tiene una impronta, tiene una didáctica. Cristina Sardoy decía, bueno, pero las prácticas, en ese momento no se hablaba de prácticas del lenguaje, se hablaba de lengua. Y bueno, cada quien también tomó sus rumbos con las tesis doctorales y medio que quedó en stand-by. María se murió y de golpe el Ministerio de Educación aparece con núcleos conceptuales Lorenzetti 2005. Y además lo tergiversa. Por eso siempre hago esta historia y por eso también me he peleado con mucha gente del equipo técnico de Nación, porque no es lo que decimos nosotros. Y entonces yo dije, chicas, acá hay que hacer algo. No puede ser que todo el país hable de los núcleos conceptuales Lorenzetti 2005 y nosotros no estamos poniéndole letra y carne a esto que empezó con María, obviamente. Cuando María hablaba en el 92 del núcleo conceptual, nosotros no sabíamos qué era. Pero digo, lo cuento porque tiene que ver con lo que dice Furlan, ¿no? La palabra currículum rodó por distintos lugares, pero detrás de esa palabra currículum hay personas, hay historias. Bueno, esta es la historia de los núcleos conceptuales. Y esto también lo cuento porque tiene esa flexibilidad. Nosotros vamos a trabajar pasos, pero en realidad hay una cuestión que no es procedimental. Nosotros vamos a compartir distintos ejemplos de núcleos conceptuales que fuimos haciendo a lo largo de nuestra historia como equipo. Hace mucho tiempo que estamos juntas, verán que no somos, primero no somos chicas, yo soy la mayor, pero digo, trabajamos en equipo y acá falta mucha gente, somos un equipo grande, pero masticamos lo que hacemos, discutimos lo que hacemos, tomamos decisiones en función del contexto y de los sujetos. Por eso, pasa la otra. Digo, leyendo así de manera general, los núcleos conceptuales son una forma de organización de los contenidos y de la propuesta de enseñanza. Es una construcción metodológica, es una construcción didáctica, es una estructura teórico-metodológica que permite abordar, discutir, profundizar una problemática en particular desde las distintas disciplinas. Es una red conceptual que construyen los docentes en función de los intereses y las condiciones de vida de los estudiantes. Y acá también quiero decir una cosa, porque la situación problemática claramente, o la problematización situada, disculpen, ustedes hablan de problematización situada, es una construcción que tiene que ser conjunta con los estudiantes. Pero en el núcleo conceptual entra la decisión del docente. Esto que decíamos ayer de docentes decisores, que no son ejecutores de un currículum. Entonces, esas decisiones tienen que ser plasmadas, que ya después les vamos a pedir en la consigna de trabajo, pero implica una reinterpretación y recreación de los contenidos que propone el diseño curricular de la modalidad. Por eso ustedes decidirán, en función de la situación problemática, qué núcleo conceptual construir. Y son ustedes los que tienen que definir los conceptos, los contenidos, porque además, otra cosa que permite el núcleo conceptual es no quedarse con la selección de contenidos. No es la selección de contenidos, es una mirada, es una construcción teórico-metodológica donde hay que decidir los conceptos, hay que decidir los contenidos, hay que pensar qué actividades ofrecer a los estudiantes, cómo van a trabajar, hay que pensar los textos, hay que pensar la evaluación. Digo, es una cuestión, una mirada global, claramente está fundamentado en el enfoque de globalizador, pero donde acá las disciplinas no son el eje de la propuesta, el eje vertebrador del núcleo conceptual son los estudiantes y las necesidades y la situación problemática que nos orienta a organizar ese núcleo conceptual.
miro al estudiante y su problemática y miro cómo me ayudan las disciplinas para ofrecer ese plus que la escuela entrega, para que el sujeto sepa quién es y lo que quiere ser, como decía María. Yo le voy a pasar el micrófono a mi compañera Mariana Tosolini. Una cuestión así que nos parece importante en este relato que iba haciendo Marieta de la historia es que estas discusiones, estos ejemplos que mostramos ahora de los núcleos conceptuales fueron construidos con otros docentes, porque ahí fue en ese interjuego de poder aportar miradas diferentes que tenemos todos, donde se fue construyendo esta idea del núcleo y qué forma se les puede dar en las prácticas, ¿no? Ahí Marieta planteaba esto que discutíamos ayer, pasar de un currículum centrado en las disciplinas, como normalmente se han organizado los diseños curriculares, como hemos sido formados. Y esto no quiere decir que desaparecemos las disciplinas, pero sí que cambiamos el foco desde donde mirar. No son las disciplinas las que organizan la enseñanza, sino, como señalaba Marieta, las situaciones problemáticas y las necesidades de los sujetos que tenemos en las aulas. Entonces, esa es la complejidad que nosotros marcábamos ayer en términos de los desafíos, de la presentación del saber, de la producción cada vez más rápida y de la incidencia de las inteligencias artificiales generativas en esa producción de conocimiento. O sea, nosotros no podemos manejar todo ese conocimiento que circula, pero sí podemos organizar los conocimientos y sí podemos plantear situaciones problemáticas que interpelen a los estudiantes para buscar respuestas, ¿sí? Que esa es la idea central allí del núcleo. Primero, la interdisciplina, poder utilizar los conocimientos para explicar problemas complejos y habilitar otras miradas del mundo. Marieta decía que el eje nuestro está, y esta es una decisión, no significa que ustedes tengan que adherir a ella, pero cuando trabajamos en otros espacios, con las disciplinas, decidimos integrar las ciencias. Porque tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales son modos de explicar el mundo, son producción del hombre. Entonces, el eje está en que ese conocimiento que fue durante mucho tiempo secundario en la escuela, la enseñanza de la ciencia, con respecto a la lengua y a la matemática, aparezca no como un cúmulo de conceptos producidos por científicos en otros espacios, sino como herramienta para poder explicar algún fenómeno. ¿Sí? Por eso van a ver ahora en el núcleo que vamos a compartir un peso fuerte en las ciencias en términos de explicación de la problemática. Nosotros hemos sintetizado ahí en lo que estamos proyectando, si estoy proyectando eso, una síntesis de lo que implica el núcleo conceptual, ¿sí? En términos de pasos para organizar esos contenidos. Primero, el análisis del contexto. Ustedes, si bien tienen definidas situaciones problemáticas jurisdiccionales, tienen allí unas tríadas desde las cuales empezar a situar problemáticas más locales, más institucionales. O sea que sigue habiendo allí un lugar preponderante del docente a la hora de situar esas problemáticas que se marcan a nivel jurisdiccional, ¿no? Ayer poníamos el ejemplo de la contaminación. La contaminación es un problema mundial que va asumiendo en las regiones, en los países, en las provincias y en nuestras localidades distintos matices. Entonces, ahí es cuando hablamos de las especificaciones y cómo una problemática se va adecuando a esas características. Por eso el análisis del contexto sociopolítico, económico, institucional, cultural, social, geográfico, ecológico, tiene que ver allí con una especificación a nivel institucional de las problemáticas. Esa es como la primera cuestión. Pero allí también ingresan nuestros estudiantes. ¿Qué hacen? ¿De qué viven? ¿Cómo se vinculan con esas situaciones problemáticas? No siempre están objetivadas. La contaminación puede ser un problema
definido por los científicos, pero puede que los sujetos no lo vivan como un problema. Y allí es cuando no solamente miramos las condiciones objetivas, estructurales que acontecen en un lugar, sino qué les pasa a los sujetos con eso, cómo lo viven, cómo lo interpretan, ¿no? Porque si no, volvemos a un planteo que nos deja fuera a los estudiantes. Entonces, ese análisis del contexto debe incorporar las voces, los sentires, los sentimientos involucrados de los sujetos y cómo vivencian esas situaciones. A partir de ese análisis del contexto, incorporando estas voces, viene la identificación de una situación problemática que debe estar definida, como decía Marieta, puede ser un enunciado, una descripción de esa situación, para poder después pensarla cómo la abordamos conceptualmente. ¿Sí? Nosotros íbamos a compartirles algunas, pero la descripción tiene que ver con poder explicar brevemente cuál es la problemática, qué es lo que está afectando o tensionando la vida de los sujetos, esa problemática que nos interesa hacia abordar. Después intentamos imaginar allí qué conceptos se nos ocurren que ayudan a explicar ese fenómeno, esa situación, ese problema que estamos abordando. Fíjense que decimos conceptos y no disciplinas. Porque hay categorías conceptuales que no son desde una sola disciplina. Si hablamos de cultura, por ejemplo, es una noción, un concepto que abordan distintas ciencias actualmente. Entonces, la pregunta no es qué disciplinas nos ayudan a explicar esto, sino qué conceptos, qué nociones creemos que van a ser importantes allí para explicar ese fenómeno. Después, aparecen allí conceptos centrales y otros conceptos que nos ayudan a explicar esos centrales, ¿sí? Que son, podríamos decirles, secundarios y conectados a esos principales. Por ejemplo, si yo hablo de cultura, dentro de la cultura van a aparecer distintas prácticas de producción simbólica y material de los sujetos, desde la alfarería hasta pensar allí toda la producción artística, el folclore de los grupos, ¿sí? Esos son como conceptos conectados que nos permiten explicar esa categoría central. Nosotros ahí siempre les recomendamos que con esos conceptos que ustedes van imaginando que pueden servir, armen un cuadro que pueda ayudarlos ahí a ir marcando las relaciones entre las categorías. Y una jerarquización, con mucho cuidado de la palabra, pero la jerarquización no es solamente cuál concepto es más importante en abstracto, es una jerarquización pedagógica, que ese concepto es más importante en una trama y de relaciones de sentidos que establecen los conceptos, pero también los objetivos que nos proponemos para la enseñanza. Por eso ponemos allí la jerarquización conceptual y pedagógica, que no es cuestión menor, son las intencionalidades, el para qué enseñamos eso, con qué sujeto es lo que está direccionando allí la organización de esos conocimientos. Después de eso viene pensar así cómo intervienen las disciplinas, ¿no? Porque, bueno, obviamente hay producciones teóricas, conceptuales de las disciplinas y metodológicas también, que nos ayudan a poder nutrir ese núcleo conceptual. Seguido de eso, nos tenemos que interpelar nosotros y preguntarnos, bueno, ¿cómo hacemos que los estudiantes se apropien de esto? ¿Por dónde vamos a empezar? Porque el cuadro puede ser muy bonito el concepto, pero hay que hacerlo digerible para los estudiantes, o sea, por dónde ingresamos, cómo vamos a distribuir las actividades, cuántos tiempos nos va a llevar, qué recursos vamos a utilizar. Acuérdense que ayer era una de las cuestiones que me emergía así como un desafío, pensar materiales didácticos, recursos, tipos de texto con los que vamos a trabajar, que nos permitan ir haciendo distintos acercamientos a ese núcleo. Serán visitas, serán visitas a un museo, será trabajar en la biblioteca, será ver una película, ¿sí? Serán distintas instancias de escritura. Son actividades que suponen distintos procesos cognitivos para los sujetos.
¿sí? Entonces ahí va la pregunta, bueno, ¿qué les estamos proponiendo? ¿Qué operaciones del pensamiento, qué cuestiones van a poner en juego a la hora de realizar esas actividades? Y lo otro es determinar el nivel de profundidad de un núcleo. Un núcleo puede ser abordado durante muchas clases, ¿sí? Depende cómo vamos organizando el desarrollo de esos contenidos. Esa profundidad se determina en función de los objetivos, del ciclo con el que estamos trabajando, ¿no? De las posibilidades ahí de trabajo de los estudiantes. Eso así presentado, muy sintéticamente, son los pasos organizativos del núcleo. Ahora vamos a hacer el ejercicio de trabajar con contenidos específicos. Si nos interesaba mostrar el mapa completo de lo que tenemos que hacer. Lo que sigue. Está bien. Nosotros les vamos a contar una experiencia que construimos allí, un núcleo con docentes de la modalidad de jóvenes adultos, del nivel primario, en Córdoba, ¿sí? Entonces, empezamos por relevar cuáles creían los docentes. Obviamente que esto es un ejercicio en el que no ingresaron los estudiantes, que construimos nosotros con los docentes, a partir de tensiones y de malestares que ellos veían en sus instituciones, que se generaban allí en la convivencia en los barrios. Entonces, por eso nosotros poníamos allí que es importante reconocer que las aulas de la modalidad son espacios multiculturales. No es solamente un problema de heterogeneidad de edades, que sabemos que afecta, por supuesto, a la hora de pensar una planificación, sino que en este caso de las escuelas con las que trabajamos, existía una convivencia poco pacífica entre distintos grupos producto de las migraciones en distintos momentos, que ha venido conformando así, digamos, como mosaicos, como grupos, como colectividades que tenían distintas prácticas culturales, distintos modos de habitar el barrio que en la escuela se iban expresando como problemas y malestares, ¿no? Nos referimos específicamente a esas comunidades de la comunidad boliviana, peruana, que convivían en algunos barrios de las escuelas, donde emergían prácticas muy diferenciadas y generaban tensiones, ¿no? Que en muchos casos tenían que ver con procesos, como proyectamos ahí, de ocultamiento, de marginación de algunos grupos, y que en la escuela, como el espacio social donde se encuentran todos esos grupos con el Estado, generaban allí algunos conflictos, ¿no? Entonces, allí partimos de esa situación problemática, ¿no? Y lo intentamos definir. Allí, en lo que sigue, aparece como una primera explicación de esa situación problemática. ¿Sí? Las migraciones internas y externas, porque no era solamente de personas de otros países, sino también de barrios, de reubicación de villas en Córdoba, que fue una política muy fuerte en algún momento, donde algunos grupos eran sacados de esos espacios y reubicados en otros contextos, lo cual generaba todo un dislocamiento poblacional de las prácticas laborales, de los vínculos con otros sectores, ¿no? Lo que se denominaron los barrios ciudades, que en Córdoba fue muy paralelo al proceso de creación de countries, o sea, dos polarizaciones sociales muy fuertes. Entonces, esa diversidad idiomática, religiosa, cultural, alimentaria, de salud, entre otras que podemos mencionar, van modificando los escenarios educativos, las relaciones entre los estudiantes, esto que hablábamos ayer, la enseñanza de la iglesia, hay prácticas y tradiciones en torno al cuerpo, a la reproducción, a los roles femeninos y masculinos que son diferentes. Y que reclamaban ahí algunas acciones específicas en términos de integración y de interculturalidad. Entonces, esa fue como un poco la definición que construimos allí con los docentes en torno de esto que les estaba generando un malestar en las escuelas por enfrentamiento entre grupos, entre bandas, digamos, en la escuela encontraban allí el espacio para expresarse. El siguiente. Entonces, definimos el núcleo conceptual como los procesos migratorios, la diversidad de prácticas culturales y su incidencia en la convivencia de los barrios. También podría formularse como una pregunta. Nosotros ahí lo formulamos como un enunciado afirmativo que está dando cuenta de una situación. Y como decíamos, esto se construyó con las tensiones que expresaban los docentes,
considerando el diseño curricular de la provincia de Córdoba, que es muy diferente al que ustedes tienen, pero que aparecen allí determinados contenidos y objetivos de las áreas, ¿no? Entonces, el diseño curricular fue uno de los elementos básicos para poder trabajar esto. Y después venía el eje de ciencias. Fíjense, en este trabajo que hicimos con los docentes, integramos las ciencias con ese criterio que señalábamos antes. Y se organizaron los contenidos, o sea, tomando el diseño, agarramos contenidos de ciencias naturales, de sociales, y dijimos, ¿qué tienen en común? ¿En torno a qué eje los podemos organizar? Esto es una decisión política y pedagógica, ¿no? Digo, nosotros la explicitamos para que ustedes puedan ahí reconocer si adhieren o no y en qué partes sí se pueden trabajar integradas y en cuáles no. Nosotros organizamos allí los contenidos de estas dos áreas en torno a yo soy, yo hago, yo cuido. Y allí entraban, por ejemplo, yo soy no va solamente una cuestión de identidad cultural, social, sino también yo soy en términos de organismo vivo, ¿sí? Entonces cada uno de esos ejes se organizaba tomando aportes de las ciencias, tanto lo que denominamos naturales como sociales, ¿no? Para el tratamiento en particular de este núcleo, se decidió tomar algunos contenidos de quién soy y qué hago, ¿sí? Porque entonces, a partir de los problemas que los docentes denunciaban, decidimos tomar así algunos conocimientos que permitieran mirar las identidades individuales, pero también las colectivas, también la distribución en el territorio, problemas derivados de concepciones sobre las prácticas de salud, cómo nos medicamos, cómo nos curamos, a dónde vamos, ¿sí? Hay determinadas cuestiones que influyen así. Este núcleo lo trabajamos como un problema en común de distintas escuelas, pero sin embargo veíamos que en cada una de las escuelas, en función del barrio que estaban ubicando, iban adquiriendo matices diferentes. Por eso aparece allí que en cada barrio, en función de los sujetos sociales, de quiénes eran los grupos que interactuaban allí, van teniendo como distintos matices. ¿Dónde quedamos acá? ¿Qué conceptos? ¿No pasa? Ahí está. Después de eso, ¿no? Después que logramos describir una problemática, que acordamos que tenía distintos matices y demás, hicimos el ejercicio que les decíamos a ustedes. Bueno, ¿qué conceptos, qué nociones nos ayudan a explicar este fenómeno? ¿Por qué las migraciones están generando un problema de convivencia? Entonces empezamos allí a enunciar algunos conceptos que nos parecían que nos podían ayudar en la explicación. Procesos migratorios, diversidad cultural, ciudadanía, comunidad, trabajo, prácticas alimentarias o prácticas de salud, porque en cada barrio se plantean de un modo diferente. Y a partir de esos conceptos, que pueden ser más, ¿no? Nosotros acá pusimos algunos a modo de ejemplo que trabajamos, ustedes pueden agregar otros, porque ahí van las decisiones. ¿Qué conceptos tomamos? ¿A dónde hacemos el foco? ¿A dónde miramos con mayor intensidad? A partir de esos conceptos, esta es una estrategia nuestra, pero se pueden dar otras, les proponemos armar una red de conceptos. Ahí aparecen algunos. No están jerarquizados, están puestos así, intencionalmente, porque este es el trabajo más fuerte como docente en el proceso de decidir. ¿A dónde vamos a hacer el foco? Porque no es algo que esté establecido a priori, tiene que ver con las intencionalidades de lo que vamos a enseñar. ¿Sí? Puedo hacer foco en cualquiera de esos conceptos, son dos conceptos que están en los diseños curriculares, pero ahí va la decisión en términos pedagógicos del proceso que yo vengo desarrollando con los estudiantes. Si con esos estudiantes ya se viene trabajando en la institución, digo, las decisiones van a ir en función de eso, de esas realidades. Puedo hacer foco en procesos migratorios, ¿sí? Puedo hacer foco en el trabajo, en las formas de trabajo que circulan, que se van generando. Y cuando hablamos de trabajo, obviamente que las características de trabajo de algunos barrios van a ser muy diferentes. Trabajan en las fincas,
trabajan en relación de dependencia, viven de changas, o sea que las realidades de los estudiantes, no sé si acá se dice changas, allá en el pueblo se dicen las changas, los trabajos temporarios, ¿no? Estos trabajos temporarios en las cosechas que van teniendo, se van generando distintas relaciones sociales de producción, ¿sí? Entonces cuando decimos trabajo así en sentido amplio, bueno, después se va como materializando en prácticas concretas de trabajo, ¿sí? ¿Cómo? Claro. Bueno, una vez que identificamos estos conceptos, el paso siguiente fue ver cómo nos aproximábamos desde las distintas áreas. Por eso decimos que en el área de ciencias sociales se identifican como posibles contenidos a abordar diversidad cultural, cultura como forma de vida en común, identidad y convivencia democrática, procesos migratorios y desplazamientos en el territorio. En el área de ciencias naturales, promoción de la salud, prevención de enfermedades, salud individual y pública, prácticas alimentarias, prácticas de cuidado de salud, medicina tradicional y alternativa, género, tratamiento de residuos. En el área de formación para el trabajo se puede trabajar la constitución del sujeto en el trabajo, significado de trabajar, trabajo y empleo, trabajo remunerado y trabajo no remunerado, tipos de actividades laborales, historia laboral y la trayectoria de vida. En el área de matemática, producción y lectura de información sobre el espacio, representación de territorios, espacio y superficie en mapas y o planos, escalas, calcular distancias, referencias no convencionales y convencionales. En el área del lenguaje artístico corporales, cultura y cultura popular, análisis de los componentes de las diferentes identidades culturales, aprecio y expresión del producido como ciudadano cultural. En el área de prácticas del lenguaje, prácticas orales, escritas y multimodales, lectura de textos diversos, lectura colectiva y lectura individual, identificación de información, escritura de textos locales. Estos son algunos de los contenidos que se pueden trabajar en las distintas áreas. Ahí insistimos, nosotros armamos ahí como una red que no significa que trabajemos todo esto. A ver, si nosotros decidimos poner eje, supónganse que nosotros vemos, voy a hacer una hipótesis, que los conflictos migratorios tienen que ver con las prácticas laborales. El foco se mueve a trabajo. Entonces, en trabajo van a ver, bueno, a ver, ¿qué les pasa? Digo, ahí voy con el ejemplo de Córdoba. ¿Qué pasa con los bolivianos, con los peruanos, con estos agrupados que vienen de distintos barrios y se generan conflictos porque, bueno, disputan el trabajo? ¿Sí? Entonces, ahí va el foco. Entonces, miramos trabajo, miramos, bueno, de qué trabajan, quiénes son empleadores, son empleados, hacen changa. ¿El trabajo lo hacen ahí en el barrio o se desplazan a otro lado? Digo, fíjense cómo va abriendo a distintas situaciones. Distinto es, si son empleados de alguien. ¿Sí? Las relaciones de producción van cambiando allí. Entonces decimos, ese es un foco. Si nosotros nos encontramos que los problemas de convivencia se han dado por contenidos de ese, porque las prácticas de estas comunidades, que no son solo culturales, ahí entran las religiones, ¿sí? ¿Qué prácticas son aceptadas y no por las religiones? Entonces, nosotros vamos a ir hacia esa diversidad cultural donde ingresan las prácticas religiosas. Por eso no le pusimos ninguna flecha a estos conceptos, porque uno va como haciendo foco. No quiere decir que si miro el trabajo dejo de mirar otras cuestiones, pero el foco va a ser uno. Entonces, en esa enunciación que nosotros le ponemos allí por las áreas, hay esa diversidad, porque ahí es donde uno toma decisiones. Si yo entiendo que los problemas, o con lo que voy relevando con los estudiantes, que son las prácticas alimentarias, hacemos el zoom en otro lado, digamos, ¿sí? A donde vamos a ir mirando. Entonces, ese despliegue de contenidos que tenemos allí abre un abanico de decisiones. Ayer una profe nos preguntaba, bueno, ¿cómo hacemos para decidir? Bueno, allí van esas decisiones en función de los grupos
A lo mejor las instituciones tienen otro proyecto y vienen haciendo foco en otras cuestiones, entonces ahí van las decisiones. El núcleo nos permite como distintos ingresos. Y lo bueno que tiene cuando uno va armando esos núcleos, nos van quedando esos armados y después vamos decidiendo el año que viene con el grupo que tenemos, el foco es otro, pero tenemos toda una estructura conceptual armada. Entonces, esa descripción que íbamos proyectando, que comentaba Marieta, tiene que ver con conceptos que se nos ocurrían relacionados a ese problema. ¿Sí? Y en relación a eso, la selección de conocimientos de las áreas que les compartimos tuvo un foco de esos posibles, que fue el foco de trabajo. Entonces después cuando yo entré ahí a lo de la selección de contenidos de matemáticas y discutamos algunas cuestiones en relación a esto que planteaba Marieta y que circuló ayer también lo que planteaba Diego, de cómo ingresan estos saberes como herramientas para los focos que plantean las ciencias de ingreso al tratamiento de esa situación, son los que van a orientar la selección, la definición que hagamos de saberes de esos espacios, ¿no? Entonces, el ingreso de las áreas, después ahí nos detenemos, pero planteaba ese foco en trabajo y algunas nociones matemáticas que nos permitían caracterizar esas disputas vinculadas a la disputa por el trabajo en el territorio. Entonces, después nos detenemos, pero ese es un modo de ingreso. Si entráramos por otro foco de estos, las prácticas de salud, probablemente seguramente la definición de contenidos que está ahí propuesta en matemáticas se redefinen en función de lo que necesitemos para caracterizar, estudiar e inclusive para visibilizar el foco de ingreso a esa problemática definido desde las ciencias, ¿no? Eso un poco, por eso también el recorrido que les hemos propuesto a las áreas es el recorrido que pensamos como opción en nuestras construcciones con maestros, que las ciencias son las que estructuran el modo de tratamiento, la definición y el modo de tratamiento de esa problemática, y estos otros saberes ingresan como herramientas para la caracterización, el estudio y después la intervención sobre esa problemática situada. Eso quería yo, porque después nos detenemos ahí con mayor precisión en cada una de las áreas, pero quería plantear en relación a lo que dice la Mari, que también eso nos va a orientar y definir qué es pertinente seleccionar desde cada una de las áreas de conocimiento. Así como señalaba Fernanda, en cada núcleo que ustedes armen va a haber una presencia mayor de alguna de las áreas. No está mal eso, porque bueno, tiene que ver con las intencionalidades y los objetivos de enseñanza y de aprendizaje que tenemos. En este caso, nuestro foco principal estuvo puesto sobre todo en la mirada de las ciencias sociales como un organizador de la explicación del mundo, en este caso las migraciones. Naturales entra, pero ingresa de un modo más colateral, pero hay una decisión, digamos, en términos de la producción de lo que nos interesaba trabajar en función de una problemática que identificamos en los barrios. Nosotros ahora les vamos a presentar algunas sugerencias de actividad y vamos a ir dialogando ahí con las distintas ciencias y cómo se nos ocurrió ingresar a todo este núcleo gigantesco. Entonces a los profes se les ocurrió ingresar por una canción. Insistimos, esta es la mirada nuestra, no le preguntamos a los estudiantes qué canción, porque bueno, era un ejercicio de trabajo nuestro. Uno podría pensar el ejercicio de trabajar con canciones o músicas que tengan que ver con sus prácticas culturales. O no, como decíamos ayer, proponer una producción cultural que nos interesa porque tiene determinados sentidos que queremos trabajar. En este caso es un video de Calle 13, ustedes saben que esta Calle 13 es un grupo que trabaja lo latinoamericano mostrando una forma particular de producción artística, que es mostrar realidades sociales de opresión, digamos, de marginación. Entonces, bueno, tiene por supuesto un contenido en términos de la letra y de la producción de imágenes
que hacen que nos permitían trabajar allí determinadas cuestiones. Entonces, el primer ingreso a este núcleo conceptual que hace foco en las migraciones y en la diversidad cultural, ese es nuestro núcleo, empezamos este ingreso con esta canción desde prácticas del lenguaje, de ciencias, entendidas ahí como integración, y de formación para el trabajo. ¿Por qué? Porque ese video va generando una serie de imágenes y de contenido acerca de la diversidad cultural, de los modos que asume el trabajo, un trabajo que no es del ser dueño de empresas, sino de prácticas culturales de los grupos más subalternos de la sociedad. Entonces, a partir del trabajo con esa canción y el video, viene como una primera actividad, hacer un comentario oral, a ver qué es lo que ven, qué es lo que encuentran en esa producción cultural. Por eso dice identificación de los estudiantes con respecto a las imágenes. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué sienten? ¿Se ven reflejados ahí? ¿Se imaginan de otro modo? ¿Se ubican en otro lugar de ese relato que aparece en el video? Porque ahí nos dan a nosotros elementos para poder reconocer la percepción del otro, qué le pasa con respecto a eso, o si se identifica con otras producciones culturales y por qué, que también puede ser traído a la discusión, porque este es un tipo de producción artística, con un determinado posicionamiento y sentido. Después aparece otra actividad que tiene que ver con la descripción de paisajes, comidas, medicina, lenguas, vestimentas, los rostros que se muestran en ese video para encontrar elementos diferenciales en la cultura, semejantes, compartidos, y ellos pueden traer otros que no aparecen en el video, que los que produjeron esta pieza artística no la reconocieron así. Entonces, no solamente significa que usamos un video o un recurso para que acuerden o se identifiquen con eso, sino también para que surja lo diferente, para que puedan expresarse en contra de eso que estamos mostrando. Ahí nos imaginamos, sobre todo de práctica del lenguaje, el uso de distintas escrituras que sirvan para ir haciendo registros de eso. Escrituras colectivas sobre los rasgos que identifican, tanto como nosotros, no solamente la mirada individual. Agregar otras caracterizaciones que, nosotros teníamos como eje el yo soy, ¿no? Trabajar identidades individuales y colectivas. Narración, la oralidad también es parte de la cultura escrita. La narración, la escritura, la lectura, ese vínculo con la cultura letrada y cómo lo vamos trabajando esas distintas aproximaciones. Después venía una descripción de los tipos de trabajo, porque también ese era uno de los ejes que nosotros nos proponíamos allí. Abordar el tema de las prácticas laborales, distintas expresiones de esas prácticas laborales, muchas veces que ni siquiera son reconocidas como trabajo. El trabajo es la definición clásica que nosotros por ahí tenemos. ¿Qué es lo que reconocen como actividad de subsistencia que les produce un ingreso? Allí aparecen otros sentidos que, como decimos, pueden no estar en el video que estábamos trabajando. Después viene una reflexión acerca de las actividades laborales en sus barrios, se nos ocurría, su relación con Latinoamérica. A ver, encuentran, porque es un video que muestra América Latina, que nosotros sabemos que la América Latina no es una unidad de sentido, sino que es un montón de prácticas, de culturas. Entonces, cómo ellos se ven o no reflejados, qué otras cosas traen allí para el intercambio. Después la lectura de la letra de la canción, ¿no? Una la escucha producida en una estética musical. ¿Qué pasa con la lectura, con lo que dice el contenido de esa? Para trabajar, ¿no? Como decíamos, en este eje de lo que es trabajo y la identidad, que es el foco que nosotros decidimos allí en este núcleo. Así se nos ocurría incluir el tema de las diferencias de las prácticas laborales, ¿sí? De distintas formas que se reconocen y que aparecen en los diseños por allí, que tienen que ver con lo formal, con las relaciones de dependencia, con otras actividades que no son consideradas trabajo. ¿Qué es lo que ellos consideran trabajo? ¿Qué es un trabajo? Entonces, entran en juego allí distintos conceptos para ir pensando en relación a ese núcleo. Seguimos.
Bueno, como en todo equipo siempre las miradas están puestas, se toman decisiones en conjunto, pero también aparecen otras posibilidades de abordaje. Si el peso no estuviera puesto en el trabajo, podría estar puesto desde el área de ciencias naturales en un tema tan controvertido como es la alimentación saludable, ¿no? Los que trabajamos en el área de biología sabemos que siempre cuando uno presenta la alimentación, presenta una pirámide alimentaria donde explica qué es lo que se debe comer, qué es lo que no se debe comer, en qué proporción y demás. Pero nos estamos olvidando cuando presentamos esa pirámide de los contextos particulares de cada uno de los barrios, de las poblaciones, de las culturas y demás. Entonces, a mí me parecía que en esta selección de contenidos un peso importante también podría ser trabajar prácticas alimentarias, pero desde los contextos particulares de producción de esas prácticas alimentarias, en donde hay que pensar no solamente en lo que se debe comer para ser sano, sino qué piensa cada cultura que es comer sano y qué disposición o qué alcance tienen de ciertos alimentos o no. Digo, cuando uno hace un relevamiento entre sus alumnos y dice, ¿ustedes qué desayunan? Y todos van a decir, yo mate. Ah, no, van a decir los otros, no, usted tiene que desayunar un té con leche, un café con leche, tiene que comer una tostada con manteca. Bueno, la pregunta es posible en ese grupo que elijan esos alimentos según su cultura? ¿Cuáles son sus prácticas alimentarias? Digo, de alguna manera mostrar que las prácticas alimentarias están asociadas a los contextos culturales y también a los contextos de producción de los alimentos. Entonces, hay que cambiar ese foco de lo que se debe hacer al foco de lo que se puede hacer con lo que cada uno trae como práctica alimentaria, práctica de la salud, las decisiones que tomamos respecto a la medicina que usamos o no usamos, digo, alopatía, homeopatía, hierbas medicinales, etc. Entonces aquí tendría que poder ingresar toda una problematización acerca de las prácticas de cuidado de salud, del cuidado del medio ambiente, de la producción o el uso de los distintos alimentos, ¿no? Entonces, bueno, siempre digo, hay como unas preguntas disparadoras en este campo, sumando el área de ciencias naturales al ejemplo que toma como ciencias, como foco el trabajo. Digo, también podríamos hacernos ciertas preguntas que contextualizarían esas prácticas alimentarias y también nos darían pie para trabajar algunos contenidos de ESI, como la cuestión de género. Por ejemplo, quién se encarga de cocinar, quién se encarga de cuidar, y meter allí ciertos contenidos que ayer ustedes expresaron que a veces son muy difíciles de trabajar, ¿no? Pero cuando se trabajan desde la pregunta, se exponen y se pueden comenzar a discutir. Bueno, eso. Bueno, yo les decía que esta selección de contenidos tenía que ver con el foco que habíamos elegido para el ingreso, para el tratamiento de la problemática. En matemática, yo lo que les voy a invitar a mirar un poco es cómo el recorte del tratamiento del núcleo propone convocar a la matemática como soporte de algunas discusiones centradas en el análisis y en la producción de información sobre cómo se expresa esa problemática general en el propio territorio. Entonces, fíjense que la matemática se incorpora en este ejemplo que construimos ahí con los maestros para analizar información sobre los tipos de actividades laborales
Primero, para reconocer la distribución de esa información más allá del propio territorio, ¿no? Entonces, poder leer información de diversas fuentes estadísticas sobre empleo, desempleo y remuneraciones en la ciudad, el país y América Latina. O sea, nos permite analizar, situar esa problemática en el marco de distintas escalas, ¿no? Para eso mucho va a tener que ver el tipo de información estadística con la que trabajemos. Pero también podemos producir información sobre los propios territorios. Entonces, fíjense que ahí dice lectura y producción de tablas y gráficos, y también todo lo que tiene que ver con el mapeo de los espacios laborales, los traslados, los medios de movilidad, los trayectos, o sea, todo lo que implica la organización de la vida en torno a los desplazamientos y las localizaciones del trabajo. Eso fue lo que acordamos ahí con los maestros. A mí lo que me interesaba es plantearle un poco que esto supone como una redefinición de lo que habitualmente pensamos como el lugar de los saberes matemáticos. En general, les venimos planteando que hay como un movimiento que otorga a estas áreas que habitualmente tienen mucha jerarquía en la enseñanza una posición distinta a la que habitualmente estamos acostumbrados a pensar o asumir, que supone también un cambio de concepción del objeto, ¿no? Entonces, yo les traía ahí algunas discusiones que me parece que es importante sostener cuando definimos qué saberes matemáticos seleccionar para esta definición de la construcción, después de la definición de los conceptos, para reconocer qué contenido de las áreas nos permiten abordar esa problematización situada. Más allá de este ejemplo, me parece que hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer en relación a este cambio de mirada, de pensar a las matemáticas como una herramienta de lectura del mundo para abordar problemáticas situadas y para pensar que esos saberes matemáticos que elijamos pueden ser saberes para el estudio, para la visibilización, para el análisis de esa problemática, pero también para construir herramientas de intervención. O sea, construir, producir información, sistematizar información, puede ser también un saber que puede visibilizar una problemática, construir información, mapear un territorio. Yo vengo trabajando en proyectos de mapeos territoriales en zonas de conflicto socioambiental, y el mapeo es un modo de visibilización de una situación en conflicto, ¿no? Construir información pública sobre, en este caso, era la cuestión del mapeo de actividades laborales y las condiciones laborales, pues nos interesaba discutir ahí las condiciones del empleo. Es una información por ahí a producir, o sea, no solo aprender a leer, interpretar, sino también producir. Entonces, me parece que una pregunta importante a hacernos es, bueno, ¿qué saberes matemáticos ingresan? ¿Cuáles son pertinentes para el abordaje de problemáticas situadas, específicamente de la situación problemática formulada? Pero después otra pregunta me parece importante es ¿qué versiones de los saberes matemáticos ingresan? Ustedes estuvimos discutiendo ayer este cambio de perspectiva epistemológica que plantea este diseño curricular en relación a las miradas decoloniales, ¿no? Entonces, no me parece menor discutir qué versiones de esos saberes matemáticos ingresan, qué lugar les damos a los saberes territoriales, a las prácticas culturales en las que nuestros estudiantes producen y hacen matemáticas, ¿no? Entonces, me parece que un interrogante es pensar cómo esta perspectiva intercultural
también afecta a áreas del conocimiento que asumimos desde una perspectiva colonial y eurocéntrica, como es los saberes matemáticos, ¿no? Entonces, podemos seguirlo discutiendo ahí, pero me parecía que una cuestión no menor es elegir qué versiones de esos saberes, cómo damos lugar a prácticas territoriales en que se abordan situaciones matematizables, cómo ingresan esos saberes en el tratamiento de las problemáticas. Y por último, otra cuestión como para seguir pensando, me parece que un poco se abrió ayer con lo que traía Diego, que es el tema de algo que en el campo de la didáctica de la matemática se ha discutido como la dialéctica herramienta-objeto. Cómo alojamos en nuestras propuestas de enseñanza yo ponía ahí tiempos de trabajo de los saberes matemáticos seleccionados como herramienta y la necesidad de pensar un tiempo de trabajo de esos saberes matemáticos reconocidas como herramientas en el tratamiento, en la comprensión, en la lectura de problemáticas sociales definidas institucionalmente y de modos de intervención sobre esas problemáticas. ¿Cómo alojamos además de ese tiempo de reconocimiento de esos saberes como herramientas, un tiempo de estudio de ese objeto en sí mismo, de apropiación de los modos, vías construidas para resolución de situaciones? Por ejemplo, cómo pensamos un tiempo para el dominio de las herramientas de representación estadística, ¿no?, que estuvimos trabajando, ¿no? Hay un momento para pensar cómo sistematizamos, cómo trabajamos en el dominio de ese lenguaje que hemos reconocido como uno de los lenguajes posibles para visibilizar y para discutir y objetivar problemáticas sociales, ¿no? Eso lo podemos seguir discutiendo, pero me parecía que estas podían ser algunas de las preguntas, la pertinencia de los saberes que elegimos, qué versiones culturales de esos saberes trabajamos, matemáticos, y cómo pensamos la articulación de tiempos de trabajo en que descubrimos cuáles herramientas nos permiten modelizar, trabajar matemáticamente con una situación y cómo alojamos un tiempo también para estudiar eso que fuimos construyendo como herramienta, ¿no? Eso me parecía que pueden ser algunos interrogantes para pensar la selección de saberes matemáticos en el marco de esta perspectiva. Y ahora le doy la palabra a Marieta. Bueno, desde las prácticas del lenguaje asociamos, articulamos con los lenguajes artísticos y siguiendo en la línea de la identidad, diversidad cultural y actividades laborales, una de las actividades que sugerimos fue cambiar, aunque sea de manera parcial, la letra a una canción popular. Les pedimos que elijan una. Se parte de escuchar 3 canciones de diferentes géneros, pero todas alrededor de la identidad y de la diversidad cultural. Somos uno, somos nosotros de Rally Barrio Nuevo y soy de Ulises, que es el hermano de Rodrigo Bueno. Hoy, ¿cómo lo traemos a Ulises Bueno? No hubo acuerdo en esto, pero sé que lo queremos a Ulises. En realidad, nosotros partimos de considerar a las prácticas del lenguaje como práctica social, la cultura escrita como práctica social, y lo que queremos enfatizar y que trabajamos mucho con este grupo de docentes fue el trabajo sobre textos verdaderos, y que no se trata de una clase de lectura y escritura, sino de leer y escribir en todas las clases. Judith Kalman, una investigadora mexicana, tiene un texto en un libro del año 96 que recupera discusiones de un congreso que se hizo en Monterrey, en México,
que para nosotros es un clásico, que se llama La construcción curricular en educación de jóvenes y adultos. En ese texto hay un artículo, un capítulo de Alicia Ávila, sobre fundamentos de la enseñanza de la matemática. Hay una experiencia de Colombia, de una escuela que se llama Filo de Hambre, que trabaja la articulación en ciencias sociales y naturales. Hay un texto de Judith, claramente, que se llama Fundamentos del lenguaje, de la enseñanza del lenguaje. Y lo que plantea Judith en ese texto claramente es la importancia del trabajo con textos con diferentes propósitos comunicativos que permitan ampliar y variar las experiencias de los educandos con el lenguaje, de tal manera que los prepare para participar en múltiples situaciones, ¿no? Entonces nosotros, además el concepto de práctica del lenguaje es muy reciente. Judith también tiene un trabajo con Michelle Nobel, donde ellos plantean allí la incorporación en el concepto de prácticas del lenguaje, la incorporación de la tecnología y del concepto de multimodalidad. Y claramente en esta experiencia, y cuando nosotros la trabajamos, ya conocíamos el concepto de multimodalidad y de práctica del lenguaje. Las actividades que nosotros trabajamos con los docentes, actividades que consensuamos con los docentes para que trabajen con sus estudiantes, tienen una fuerte presencia de multimodalidad, desde el video, desde las canciones. Y por último, nos interesaba, los ejes del área de prácticas del lenguaje, hablar, escuchar, leer y escribir, se transcriben como prácticas orales, prácticas de lectura y prácticas de escritura. También para nosotros fue muy importante la incorporación de la literatura en la propuesta curricular que trabajamos con los docentes. Teníamos un cuadro donde trabajábamos la orientación, los contenidos, pero habíamos dividido en prácticas orales, prácticas de lectura y prácticas de escritura, y donde allí, de acuerdo a los ciclos, íbamos profundizando el trabajo con los distintos textos y la posibilidad de compartir desde la oralidad, desde la expresión, los propósitos de los textos que abordaban. Creo que en general esta es la experiencia que nosotros desarrollamos con los maestros de la Municipalidad de Córdoba en el año 2018, durante todo el año, y ahora sí les contamos la construcción metodológica de este proceso. Trabajamos con talleres mensuales, recuperando, como la Municipalidad de Córdoba no puede tener currículum propio, tiene que hace un convenio con el Ministerio de Educación. Entonces, en el marco de ese currículum de nivel primario del Ministerio de Jóvenes y Adultos de Córdoba, nosotros recuperábamos en los talleres los reales contenidos y prácticas que los maestros desarrollaban a partir de los distintos grupos, y lo que hicimos fue, en la estructura del texto que se llama Notas para la Enseñanza, que es dejamos los cuadros donde están los contenidos del currículum del Ministerio de Educación y los cuadros con orientaciones para la enseñanza que trabajamos y consensuamos, y fue un texto colectivo porque en todos los talleres registrábamos, lo enviábamos a los docentes, volvían, había una interacción permanente sobre la escritura de este texto, hicimos después la estructura general, fue a los maestros, volvió y nosotros le dimos la redacción final. Pero para nosotros esto es muy, muy importante por el mismo proceso de construcción que le dimos, ¿no? Nosotros como investigadores del Centro de Investigaciones en una tarea extensionista cuando la Municipalidad de Córdoba nos convocaba. Lo que quisiéramos, ¿qué dicen las chicas? Nada que te incumba. Entonces,
como le planteamos al comienzo, queremos compartir otros ejemplos para que no crean que este es el único modo. Los pasos más o menos son los mismos, pero hay distintos modos de organizar el núcleo conceptual. Nosotros vamos a compartir ahora un trabajo que hicimos en la Municipalidad de Villa María. Yo fui directora de Educación de Adultos entre 2016 y 2020. Después me retiré y quedé como asesora en ese 2020, justo cuando llega la pandemia. Nosotros teníamos un programa que tenía centros de tutorías en toda la periferia y había un centro en el centro de la ciudad. Esos centros de tutorías se organizaban con tutores docentes, teníamos alfabetización, nivel primario y nivel secundario de adultos. Había tutores docentes de primaria, de todas las disciplinas de secundario, y tutores estudiantiles, que eran estudiantes avanzados de la universidad y de institutos de formación docente. La función de estos tutores estudiantiles era acompañar el proceso de aprendizaje de los adultos, de los jóvenes y adultos, y en el mismo momento en que se abrían los centros de tutoría, que había un horario a la siesta y un horario a la noche, estaban abiertos los jardines maternales para que los hijos de los estudiantes pudieran participar y dejar libre ese tiempo a sus padres para finalizar la escolaridad obligatoria. Esto fue un proyecto fantástico, cuando llega y todo pago, todo financiado. Por eso lo traigo, lo cuento, porque fue un proyecto político, de política municipal. Fue aprobado por el Consejo Deliberante. En estos momentos, con cambio de gestión política, se cerró todo el programa a partir del año 2023. Cuando llega la pandemia, todo el presupuesto municipal se va al área de salud y queda solo trabajando el equipo técnico, que ya en ese momento eran 4 personas, con algunos tutores estudiantiles, 2 que monitoreaban los grupos de WhatsApp. En la presencialidad existía el WhatsApp como medio de comunicación. Lo que decidimos conjuntamente con quien había quedado como director del programa y con el intendente fue darle continuidad al programa solamente con segundo y tercer año del secundario, porque la inscripción todavía no había finalizado, los de primer año no se conocían, entonces primaria no tenía posibilidades, no tenía posibilidades informáticas para seguir de manera informática online, no me sale la palabra, virtual. Y seguimos dimos continuidad al programa con segundo y tercer año, que ya estaba consolidado el grupo, ya se conocían. Como en la pandemia estábamos todos, como dice Judy Kalman, detrás de la pantalla, ella se incorpora como asesora y parte de su equipo. Entonces, lo que le vamos a compartir ahora es solamente una parte de un proyecto, que es el del proyecto que desarrollamos con primer año, porque nosotros seguimos con segundo y tercero, con formularios de Google. Nos permitimos tener procesos formativos en el equipo, discutimos mucho, hicimos un relevamiento sobre las posibilidades informáticas de los estudiantes y decidimos trabajar con formularios de Google, con textos en Word que se enviaban a partir de la comunicación de WhatsApp. En ese momento, con segundo y tercer año, mantuvimos los mismos grupos, porque había 15 centros de tutorías, y entonces seguimos con los mismos grupos. Como nos fue muy bien, y ustedes se acuerdan que la pandemia era en 15 días volvemos, y después volvemos en 15 días, y bueno, y así se nos fue todo el 2020, pero la verdad que fuimos consolidando un vínculo importante con los estudiantes. Nos animamos a abrir la cohorte, el primer año de la cohorte 2020 en septiembre.
comenzó en septiembre la inscripción. En ese momento la municipalidad contrató 10 docentes, entonces ya íbamos sumando docentes. Y otra decisión que también es muy importante para la educación de jóvenes y adultos fue que abrimos el primer año pensando en trabajar de manera intensiva octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. ¿Y por qué enero y febrero? Porque sabíamos que sus hijos estaban de vacaciones, que el teléfono lo iban a poder usar, porque en ese momento las familias que tenían un solo teléfono lo destinaban a la educación de sus hijos, y que además, estando los hijos en la casa, podían ayudarles a los padres a completar las tareas. Realmente tenemos evidencia, de hecho se está haciendo una tesis, Alfredo Berzotti está desarrollando su tesis de doctorado mirando qué sucedió en términos de apropiación de prácticas digitales en esta experiencia, ¿no? Digo rápidamente, el núcleo conceptual, lo tenés a mano, La situación de pandemia mundial causada por el coronavirus nos impulsa a cuidados sanitarios. Yo ya le voy a dar el micrófono a Gladys porque ella comienza el desarrollo de este núcleo para primer año, pero después nosotros, quiero decir que esto fue intercalándose con ciencias sociales, historia y geografía, en el análisis de las políticas sanitarias desarrolladas por 6 países. Después trabajamos inglés, matemáticas se incorpora con el estudio el porcentaje, las estadísticas, el tema de las vacunas. En prácticas del lenguaje trabajamos las 2 cartas, ¿se acuerdan? A favor de la cuarentena y en contra de la cuarentena. Pero bueno, eso yo le paso el micrófono a Gladys para que ella les muestre cómo trabajamos en el equipo, porque ella formaba parte del equipo, del equipo técnico. Bueno, te paso el micrófono. Bueno, esto fue un doble desafío, porque teníamos que pensar no solamente cómo desarrollar los contenidos y las clases, sino también con qué tecnología. Porque como les decía Marieta, y como todos ustedes creo que saben, porque fue un problema transversal, es que las familias disponían de un solo teléfono que se repartía entre todos los integrantes, por ahí había una sola computadora, los chicos estaban en clase y demás. Así que bueno, el tema era pensar en contenidos que ingresaran a ese núcleo conceptual, pero también con qué tecnología lo íbamos a compartir, ¿no? Entonces, bueno, en base a este núcleo conceptual, uno de los primeros temas que ingresó, por supuesto, era el tema de los virus. Pero, digo, siempre pensando desde la biología, hay que pensar en que los sistemas vivos son sistemas, ¿no? Si vamos a la teoría de sistemas, son componentes que están interrelacionados entre sí, que juntos cumplen una función, y desde esa idea de sistema, de interrelación, de modificaciones mutuas, empezamos a pensar, bueno, cómo podíamos contextualizar este origen de la pandemia para llegar al tema de los virus. Entonces, lo primero que enunciamos, bueno, fue una pequeña reseña de qué había pasado en la ciudad de Wuhan, en China, en el año 2019, con una nueva enfermedad causada por el virus de COVID-19. Aparece acá, si ustedes ven en negrita, hay como conceptos que están resaltados, que es neumonía, insuficiencia respiratoria, coronavirus, COVID-19 y pandemia. Todos estos conceptos son muy importantes en las ciencias naturales porque nos permiten poner en tensión con otros. O sea, por un lado está el cuidado de la salud, por el otro está la pandemia, que es un concepto que se vincula
con geografía, con historia, porque es, digamos, una pandemia es una enfermedad que se extiende a lo largo de todo el mundo. Entonces nos permitía también comparar con lo que era una endemia, ¿no? una localización puntual de una determinada enfermedad, o con una epidemia, ¿no? Que tiene otras características que la pandemia. Entonces, bueno, el tema era cómo preparábamos las clases, cómo dábamos las indicaciones y cómo estábamos pensando. Entonces, lo que les voy a presentar en rojo son las actividades que iban a hacer los estudiantes. En azul, lo que íbamos a hacer los docentes, bueno, y en verde las conclusiones, porque después vimos que esta propuesta nos llevó a tener que reformularla en un momento para que llegáramos a una conclusión verdadera y potente, ¿no? Entonces, bueno, la primera semana lo que hicimos fue enviar un planiferio a los estudiantes para que ellos pudieran ubicar en ese planiferio la ciudad de, primero China, y si podían la ciudad de Wuhan. ¿Por qué un planiferio? Porque queríamos que vieran la distancia entre el origen de la enfermedad y dónde estábamos ubicados nosotros. De esa manera estábamos permitiendo acceder al concepto de pandemia, es decir, una enfermedad que se extiende a lo largo de todo el mundo, independientemente de la distancia en el que había sido su punto de origen, ¿verdad? Acá ven, por ejemplo, donde dice ver cuestiones técnicas, era porque veíamos con el equipo cuál era la mejor forma de hacer llegar la información. Era una fotografía, era un cuestionario de Google, un formulario de Google. Siempre se discutía hacia dentro del equipo cuál era la mejor forma de enviar la información y de recepcionar la información. Después les dimos 3 imágenes del mercado de Wuhan, ¿no? Aquí están las imágenes. También para que ellos pudieran contextualizar las condiciones sanitarias de esos lugares, ¿no? Tenían que ver las fotografías, analizar las condiciones del lugar y después describir esas condiciones. Tenían que elegir una que representara mejor esa descripción, la mandaban por WhatsApp al grupo y allí se discutía. Otra cosa que hicimos fue preguntarles a los y las estudiantes si en el lugar donde vivían habían ferias o lugares parecidos a los de Wuhan, y que compararan las condiciones sanitarias u otras condiciones que ellos identificaran para poder tener una idea de qué es lo que pasaba en una parte del mundo y qué estaba representando la cultura local, cómo eran las ferias en la parte local. Bueno, después les dimos un texto para que lean y bien, en realidad esto ya se los conté, pero para el equipo, digo, de alguna manera fundamentábamos cuáles eran las selecciones de las actividades, qué esperábamos que los cursantes nos devolvieran y cuáles eran las discusiones que queríamos poner ahí en el lugar. Y al principio les decía, esto tuvo un tropiezo. En un momento cuando empezamos a recibir las devoluciones, Alfredo, que estaba en el equipo técnico, dice, che, guarda, están entendiendo que los chinos son todos unos roñosos y que tienen la culpa de la generación del virus, ¿no? Entonces, ahí dijimos, bueno, ¿qué hicimos? A ver, veamos cómo podemos dar vuelta a esta situación para que los análisis que están haciendo sean más contextualizados. Si bien habíamos propuesto que sea contextualizado, porque estábamos describiendo las condiciones del lugar, bueno, llevaban afirmaciones erróneas. Entonces, lo que trabajamos, prejuiciosas, tal cual. Entonces, cuando trabajamos las conclusiones de las clases,
lo que hicimos fue introducir justamente esta idea de cómo las condiciones de ese mercado en particular tenían que ver con la cultura del lugar, ¿no? Con las medicinas que ellos consumían, con los alimentos que consumían, con la forma de cocción o no de esos alimentos, y que pudieran reconocer que cada cultura tiene su particularidad independientemente de que a nosotros nos guste o no nos guste. Digo, eso existe, está bueno conocerlo y está bueno poder pensar cada situación en el contexto de producción, con los significados que las personas le dan a todas esas prácticas, ¿no? La idea que finalmente quedó presente fue justamente esa. Empezamos a mostrar qué tipo de medicinas se pueden usar en las distintas culturas, qué tipo de alimentos son elegidos en las distintas culturas y cómo toda esa diversidad de prácticas nos permitían identificar la diversidad cultural en las sociedades actuales. Bueno, eso en esencia. Sí, lo que quiero compartir también son dos cosas. Por ejemplo, en Historia y Geografía se veía los virus y las enfermedades a lo largo de la historia. Entonces, a partir de la lectura del material bibliográfico, elegir 2 virus que destaquen y comparar en el siguiente cuadro qué sector de la población es el más afectado, qué aspectos de la vida van cambiando, qué imágenes en este periodo resultan más impactantes. Digo, lo que queríamos era también mostrar la planificación de este núcleo conceptual, ¿no? Y una de las cuestiones, por ejemplo, en inglés había un video muy lindo donde cantaban en inglés porque había que lavarse las manos. Y una cuestión que aprendimos, por ejemplo, en matemática trabajaron muestras, población, muestras y variables, frecuencia absoluta, relativa y porcentual. Digo esto porque a fines de enero recibíamos mensajes en los grupos de WhatsApp donde nos decían basta de pandemia. A la pandemia la vemos en televisión, la vivimos, fue ya enero del 2021 donde ya estaban llegando las vacunas y para nosotros era muy importante poner la discusión de las vacunas, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba el tema de dónde venían las vacunas? Y eso nos hizo pensar en que nosotros enfatizábamos el trabajo sobre la pandemia sin dar cuenta de los contenidos disciplinares que se estaban trabajando. Entonces, lo que eso nos interpelaron fuertemente, es decir, no aprendemos nada, todo es pandemia, y en realidad eso nos hizo dar un salto, nos llevó al salto conceptual, a decir, no, gente, sí estamos trabajando, trabajamos virus, trabajamos muestras, trabajamos variables, trabajamos frecuencia absoluta, es decir, de cada una de las disciplinas, esto nos obligó a informar a los estudiantes, porque no tenían libros, no tenían materiales, nos llegó a informar cuáles eran los contenidos disciplinares que sí estábamos trabajando. Entonces, esto también forma parte de la demanda escolarizante o escolar de los adultos que van a la escuela. ¿Sí? Daba la sensación de que teníamos una propuesta absolutamente contextualizada, actualizada, que respondía a una problemática sentida por todo el mundo. Nosotros estábamos desarrollando un proyecto interesante, cuando en realidad estábamos aportando conocimiento contextualizado, actualizado, pero sin visos de escolarización. Y esto también para nosotros fue un aprendizaje. Bueno, esto era lo que les queríamos mostrar. El cuadro nos lleva a todos los formularios, pero bueno, ya no se puede mostrar. Vos no lo tenés en tu máquina. No.